Buen día. En este video te voy a explicar los elementos básicos de una factura. Vamos a explicar los elementos estructurales de una factura y no vamos a colocar allí un ejercicio como tal en este momento, porque para eso vamos a tener un video número 2 con un ejercicio ya resuelto en la misma factura. Por ahora te vamos a comentar los elementos de ella. La parte izquierda superior, tú podrás notar que está el nombre de la empresa y está su dirección. Esto se llama el membrete de la empresa, que está compuesto por el nombre de ella, la dirección, el teléfono y un logo. Un logo es una figura que identifica a la empresa. También las empresas suelen colocarle un eslogan o una frase que la personaliza a la empresa. Esta es la parte del membrete. También una factura a instancias legales debe llevar el RIF, Registro de Información Fiscal, que cuando es una persona jurídica como ella, como Comercial Integral Lara, tiene una J, ¿verdad? Y una serie de números allí. Si fuera una persona natural, posiblemente tendría una B de Venezuela y así sucesivamente. El RIF es similar a otros documentos en otros países de Latinoamérica. El RUC también ahí hay otras partes que lo llaman de esa forma. Pero el RIF es un documento de identificación de las empresas ante los organismos tributarios. Por el lado derecho de la empresa tiene el número de factura. El número de factura, aunque parezca obvio, se refiere al consecutivo, al orden cronológico de las facturas emitidas, de los recibos de facturas emitidos. Pero el número de control ya es otra cosa. El número de control no se refiere nada más a la factura, sino que se refiere a la numeración que tienen todos los documentos que ha emitido la empresa fiscales. O sea que aquí puede estar compuesto las notas de entrega, factura, órdenes de compra, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que este número de control no puede estar duplicado, o sea, no puede estar en dos documentos. Es muy importante esto porque esto le exige el SENIAD, el Servicio Nacional Autónomo de Administración Aduanera y Tributaria, que aquí en Venezuela es el organismo que se encarga de cobrar los tributos, los impuestos. Bueno, el SENIAD, si esta parte no se lleva, si hay un documento que lleva doble número de control, pudiera sancionar fuertemente a la empresa, entre otras cosas, si se aplica la ley, pudiera ser cerrada la empresa. Bueno, por otra parte, aquí está el lugar, el día, el mes y el año, que es obvio, ¿verdad? Es muy obvio, lugar, día, mes y año. Por acá, por la parte izquierda, está nombre o razón social. El nombre o razón social se refiere a, digamos, al nombre de la empresa. Si fuera una empresa, el cliente que está comprando iría allí. Agropecuaria San Jorge, compañía anónima, por ejemplo. Pero si es una persona natural es una persona como tú y como yo, es una persona que no tiene una forma jurídica propia, digamos, una forma jurídica, no es una sociedad, no es una compañía. Si eso fuera así, bueno, colocaríamos el número allí, pero por acá, por este lado, pide el RIF. El RIF general, por ejemplo, en el caso de una empresa, tiene que tenerlo. La empresa, si es una persona jurídica, debe tenerlo. Si es una persona natural, algunos lo tendrán cuando son pagadores de tributos, pero si fuera una persona común y corriente que no tenga estas lides de la administración, pues ustedes deben pedirle el número de cédula de identidad. La cédula de identidad en Venezuela es el documento de identificación de los ciudadanos. Lo comento porque seguramente este video lo pueden estar viendo en otros lugares. Dirección fiscal se refiere obviamente a la dirección donde está el cliente, ¿verdad? La dirección legal donde el cliente reside. Por esta parte está la orden de compra. ¿Por qué va esto allí?
porque toda factura debe hacer alusión a un documento que se llama orden de compra. ¿Qué es la orden de compra? La orden de compra es el documento que el cliente le expide al proveedor para que éste le pueda enviar las mercancías. Un proveedor envía mercancía si hay una orden de compra de por medio. Entonces, ¿qué hace el proveedor? Coloca el número allí, debe colocarlo, ¿verdad? Por otra parte, aquí en este cuadro, que no aparece nada en este caso, se coloca muchas veces el transporte. ¿Quién, empresa, está llevando la mercancía? Transporte puede ser terrestre, por vía aérea o por vía marítima. Hay que detallarlo allí, si eso existiere en ese caso. Las condiciones se refiere a la forma de que el documento va a ser pagado. Contado, crédito, un 30% de inicial, dos giros de por medio. Las condiciones están referidas a eso. Si va a pagar toda la factura en efectivo o con una nota de débito o con una tarjeta de débito, se coloca contado. Si no va a pagar nada, sino que la va a quedar debiendo, crédito. Y si es pagando una inicial, una parte, un anticipo y quedando debiendo el resto, se coloca 30% inicial y 4 letras. Se detalla. Por acá es una parte muy importante que hay que saber llenar, pero bastante. El ítem acá se refiere a ir enumerando los productos que se van vendiendo. Producto 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? No las cantidades, sino el correlativo. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí en unidad, cuando estés llenando una factura, unidad se refiere a la forma en que el producto es vendido. Por ejemplo, 30 metros de cable coaxial. Aquí en unidad iría metros. Por ejemplo, 28 sacos de harina de trigo. Aquí iría sacos. Si vendemos un producto que no se venda en docena, ni en kilos, ni tenga una unidad definida, nosotros le colocamos aquí pieza. Por ejemplo, cuando se vende una nevera o una bicicleta que no se vende por docena, ni por kilos, entonces nosotros colocamos aquí la palabra pieza, que en administración se abrevia PZA. Aquí está la descripción, como pueden verlo, la descripción, perdón. La descripción se refiere a las características que posee el producto. Cuando hagas una descripción tienes que hacerla detalladamente, colocando marcas, características del producto. Por ejemplo, cable coaxial, doble conductor, marcas Yes, por ejemplo. Es decir, todos esos elementos, no explicar para uno tiene que explicar para los demás. Aquí donde dice cantidad, vamos a colocar, obviamente, la cantidad que estamos comprando. Si son 30 metros de cable, no hay necesidad de mencionar la palabra 30 ni metros aquí. No, porque para eso la unidad dice metros. Y aquí en cantidad, sí vamos a colocar 30. Precio unitario. El precio unitario que vas a colocar aquí es el precio sin IVA de un metro de cable, por ejemplo. 30 por 2000 te va a dar un total de 60.000. Aquí donde dice alicuota, vamos a colocar el porcentaje de IVA que se le cobra a ese producto, que en Venezuela en este momento 2019 es el 16%, y pudieran variar de producto en producto, dependiendo de la naturaleza de ese producto. También en otros países el IVA se denomina impuesto general a las ventas, tienen otros nombres, pero en todo caso pues es un impuesto que el Estado le asigna a cada producto, le cobra al contribuyente. Entonces, cantidad 30 por 2000 da 60.000.
podemos plantearnos un ítem número 2, colocamos aquí el 2, si estamos en un computador lo hacemos como tal, o si no lo hacemos manualmente. Y nos planteamos un segundo ítem, un segundo producto. Imaginemos 20 docenas de camisa marca olímpica, por ejemplo, manga corta. Entonces, ¿qué vamos a colocar en unidad? Colocamos la palabra docena, porque el producto se está adquiriendo por docena. Donde dice descripción, colocaríamos camisas olímpicas, manga corta, talla 10, por decir algo. Donde dice cantidad, colocaríamos obviamente la cantidad que estamos adquiriendo. Vamos a suponer que sean 28 docenas. Cantidad 28. No hay necesidad de repetir la palabra docena. Precio unitario, repetimos, es el precio de las docenas de camisas, no de una camisa, sino de la docena, de la unidad. Vamos a suponer 28 docenas a 5.000 y lo colocamos aquí en total. O sea, 28 por 5.000 daría 140.000. Ese 140.000 lo colocamos aquí. Y aquí donde dice alícuota, seguimos colocando el porcentaje de IVA que generan esos productos, 16, que significa 16%. Luego que tengamos todo esto, muchas veces al cliente se le cobra un flete, por llevarle un flete es el transporte de la mercancía. Muchas personas lo colocan aquí en la descripción y colocan la cantidad aquí. Imaginemos que sea así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumar todo lo que está en la columna total. El valor de los cables coaxiales anteriores, que eran 60, más 140 de la camisa, más 20 de un flete, 160 más 40 son 220. Ese subtotal lo colocamos aquí, 220.000. Luego, muchas facturas, esta no la trae, pero muchas facturas traen una parte para el descuento. Y también nosotros pudiéramos rebajarle a este subtotal el descuento. El IVA viene a ser lo que voy a cobrarle de este subtotal. Si me dio aquí, por ejemplo, si me dio, vamos a imaginarnos que me dio 220.000. 220.000, si este es el subtotal, por 16%, 35.200. Ese 35.200 iría aquí. Luego, aquí va 220.000 y el 35.200 aquí, 35.200 aquí, sumamos 35.200 más 220.000, serían 255.200 en este lado, ¿verdad? Ese sería el total de la factura. Por este lado de la factura tiene otros elementos como, dice aquí que es original, esta es la que llaman de color blanco, ¿verdad? Detrás de ella seguramente habrán otros colores como verde, azul, dependiendo de las políticas de la empresa. Y también dice recibido por quien recibió la mercancía que se le envió a este cliente de acá. También dice, esta factura va sin tachaduras o enmiendas. ¿Qué significa? Que ustedes cuando trabajan en administración no pueden estar escribiendo aquí número de teléfono, ensuciando la factura. Ya al hacer todo eso, ya le están quitando validez, le están quitando legalidad al documento. Los documentos, cuando uno trabaja en administración, son como sagrados. Uno debe tratarlo con delicadeza, con pulcritud, para que tengan validez. A la hora de un trance legal, entonces, ¿qué sucede? Que el documento, si está muy sucio, muy deteriorado, pierde validez. Se puede perder el conflicto que se está dirimiendo. Por la parte inferior de la letra tiene otros aspectos. Podrán verlo: efectivo, cheque, transferencia, banco. Esto es para colocar
en qué forma nos están pagando las facturas. Si es efectivo, colocamos una X aquí. Si el cliente nos dio un cheque y nos dio efectivo, colocamos efectivo y colocamos el número del cheque aquí. Colocamos la transferencia, si la transferencia está muy de moda en estos días. Entonces la transferencia se coloca el número de la transferencia, el banco, ¿verdad? La factura también tiene en la parte de abajo una serie de numeritos y de expresiones que no son casualidad. Esto ha sido exigido por el CENIAT a las empresas que coloquen en la parte inferior la imprenta que hace la factura. La imprenta también debe tener una autorización del CENIAT, por lo cual la autorización debe ir allí, la que el CENIAT le dio a esta imprenta que nos hizo la factura. Y también se deben colocar digamos, el número de control, o sea, cuántos talonarios, cómo están numerados los talonarios de control. Aquí está en la parte de abajo toda esa información. Finalmente, cuando tú hagas una factura, debes tener en cuenta esto. Si la factura te la están pagando de contado, tú estás obligado a darle el original, esta factura blanca. Pero si te quedan debiendo una parte, tú te quedas con la original para el cobro futuro y le das al cliente una copia, bien sea amarilla, verde o azul, le das una copia para que el cliente compruebe que la mercancía le pertenece. Es la manera de, digamos, la manera de proceder. Cuando el cliente me pague toda la factura de lo que me quedó debiendo, yo le doy lo original, ¿verdad? Pero si se tiene que expedir una factura, se acopia para que el cliente compruebe la propiedad del bien. Entonces, en resumen, ¿la factura para qué sirve? Básicamente sirve para tres cosas. Sirve, entre otras, sirve para tres cosas. Comprobar ante organismos públicos las operaciones que hace una empresa de compra y de venta, ¿cierto? Lo segundo, sirve para comprobar por parte del cliente la pertenencia de la mercancía, es decir, que no la sustraje, que es mía, que me pertenece. Y tercer elemento, sirve como medio o como un instrumento administrativo. Con la factura vas a hacer asientos de contabilidad, te va a servir para registrar las operaciones contables de compra y de venta. Esperamos que el video lo hayas entendido la naturaleza de la factura y hayas entendido su propósito. Hasta luego.